Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 5 del mes primero del año 2024. Con ella un tiempo especial para diseñar un día especial. Por eso estamos aquí en este su programa El Despertar con el Mesías, en esta mañana fresca, en esta mañana agradable, en esta mañana especial para iniciar un nuevo libro de la Escritura, el número 2, que se conoce como Shemot, nombres, y fue traducido de alguna manera como Éxodos. Por eso hoy queremos inspirarnos en los nombres para avivar el fuego del Espíritu y llevar un mensaje a nuestra alma de fortaleza, de avivamiento del fuego del Espíritu, para entender que los nombres se refiere a darle sentido a la vida, a tener una identidad, el carácter, que es la sumatoria de todo lo que podemos percibir en nuestro cuerpo, de todo lo que puede experimentar nuestra alma en este viaje transitorio por esta dimensión tridimensional, donde podemos sentirlo todo. Y es allí donde sumamos el carácter de todo para que podamos manifestar lo que éramos en el principio, como dice la Escritura, que todo ojo lo verá. Si no somos lo que pensamos, si no somos lo que decimos, si no somos el cuerpo, que es el transporte donde habita el alma, entonces la pregunta que nos hicimos la semana anterior es: ¿quién eres tú? ¿Qué somos realmente? Pues somos una conciencia que sin nombre ni genealogía, y por eso es que de acuerdo a cómo es nuestra percepción, ese es nuestro nombre, y aparece la elección de nuestros genes. Por eso se dice en la mística hebrea que nuestra alma elige la familia de donde va a venir a experimentar este mundo de corrección o el mundo de Tikkun. Por eso se habla en las Escrituras de un nombre nuevo. Ese es el yo soy, o esa identidad de lo que manifestamos. El libro completo de Shemot o nombres, pues se nos limitó a hacernos pensar que es un éxodo, una salida de un lugar para otro. Pero realmente ese éxodo es un cambio de conciencia, de ser inconsciente, de ser alguien estrecho, a alcanzar esa libertad en nuestra manera de pensar, de sentir y también de manifestar al hablar. Entonces vemos nosotros que hay un faraón que no conoce a el yo soy. Se refiere a una naturaleza que va en nosotros, que se conoce como la naturaleza animal, y es la naturaleza del zodiaco. A las personas que tienen un carácter ególatra, lo que se llama los egoístas. Entonces, vamos dándole forma de lo que se trata en las Escrituras, un nombre que no es, o los nombres, que no es la identificación de alguien. En las Escrituras, cuando se habla del nombre, no es para llamar a alguien o para asignarle un nombre para las estadísticas. En las Escrituras, cuando se refiere la palabra nombre, se refiere al carácter, que es la sumatoria de todo lo que somos. Entonces, ese faraón que esclaviza, no está esclavizando un pueblo, es el cuerpo que esclaviza al alma de acuerdo a los deseos. Y por eso nos empieza el libro de
del Shemot o de nombres, llamado Éxodos, narrando eso, un faraón que no conoció a José. Entonces, ese faraón, parafraseando las escrituras en el primer capítulo del libro de Éxodos, dice que los puso a construir ciudades. Y podemos ver en lo físico, pues obreros construyendo ciudades, pero realmente en la sustancia se refiere a construir fortalezas del mal. Las ciudades, como por ejemplo la ciudad de Pitón, que se refiere a la manera de hablar, a lo que sale por la boca, cuando pronunciamos palabras equivocadas o maldichas, pues en ese estado de egolatría, en ese estado de naturaleza animal, pues la persona no se sacia y permanentemente está diciendo deme y deme y deme y nunca se sacia, como el glotón. Por eso en las escrituras, pues digamos así, que se condena al glotón, al contumaz y al rebelde, porque se está hablando pues del control del cuerpo sobre el alma y no lo contrario. Entonces, cuando por nuestra boca sale ese deseo de que nos dé más, de recibir y de recibir, por eso dice que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, ni la boca de comer, ni el rico en su riqueza, porque en esa naturaleza del ego siempre quiere más, aunque tenga mucho, y siempre le quiere quitar al pobre y sin sentir el dolor del otro. Entonces esa naturaleza ya cambia la percepción de esos relatos que no son historias sino códigos, y vemos nosotros que eso se multiplica, ese deseo de querer más, crece la inclinación al mal, y entonces por eso dice que creció mucho el pueblo, el Rachshon Azvi, la formación o la inclinación a lo malo, ese deseo del cuerpo de esclavizar el alma. Y entonces, por eso viene en las leyes que se dan en el desierto, que cada 7 años, en el año Shemitah, el esclavo hebreo, o sea, el que había trascendido al otro lado, el que se da cuenta de cómo es este mundo de corrección, eso se le llama el año Shemitah, el periodo de cada 7 años, el esclavo quedaba libre. 6 años trabajaba un siervo hebreo y el 7º será libre. Entonces, ¿a qué se refiere? A un esclavo literalmente que está pagando una deuda o que entra en esclavitud y en que debe de trabajar 7 años, o a nuestras emociones cuando están reparadas y alcanzamos esa libertad. Y por eso a los 50 años, pues venía el año del Yobel, el jubileo. Es esa palabra rema, donde el hebreo recuperaba todo o recupera todo lo que le pertenece. El año del jubileo, cuando nos sentimos jubilados, y no estoy hablando de la pensión que en muchas ocasiones no llega y que en la mayoría de las veces cuando llega no alcanza. Estamos hablando de que se nos devuelve todo. Por eso puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno domina la naturaleza animal y llega a esa naturaleza emocional controlada, ese sentimiento de paz, de alegría, de gozo, y es de la manera de cómo llegamos a ser como ángeles. Por eso dice que pues al final seremos como ángeles. Ese es el mundo de la emoción, el mundo de la energía, porque un ángel es una fuerza espiritual, son estos espíritus ministradores puestos al servicio de los que le temen. Entonces esa fuerza espiritual que no tiene cuerpo, que es como una energía, una emoción, entonces cuando llegamos a ese estado de emocional y de allí le damos forma a las cosas físicas, pues allí somos como ángeles. Entonces se refiere a la capacidad de elegir en este sistema dual, de aprender a elegir siempre la bendición y no la maldición, que aunque estemos en el mundo dual, elegimos ser uno, bendecido, alegre, feliz, próspero, porque controlamos el pensamiento, las palabras, los sentimientos, las emociones
para sentirnos siempre alegres, independientemente de lo que esté pasando en el mundo exterior. Entonces por eso ahí vemos siempre delante en este mundo dual la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Elige pues la vida. Bueno, si somos vida, pues tenemos que aprender a elegir en nuestra emoción la vida. Cuando elegimos la vida, elegimos al Creador porque Él es el Dios de la vida. Y al elegir la vida, pues Él va con nosotros. Pero también tiene la opción de elegir la muerte. Entonces cuando hay la corrección, cuando se tiene un nuevo nombre inscrito en una piedrecita blanca, entonces te das cuenta que tú mismo le das la identidad a tu carácter de acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces en el ser interior. Entonces, en lugar de crear esclavitud, pues vivimos en libertad, felices, alegres, sintiendo que lo tenemos todo aún sin tener nada. Entonces aparece el cómo diferenciar ese sistema político religioso de este mundo, que se refiere a que todo lo que los que no estén de acuerdo con ese sistema de material, ese sistema cuando no está de acuerdo con sus posturas, entonces tienen que sufrir dolor en su cuerpo, tienen que sufrir penalidades. Ese es un sistema cuando el faraón esclaviza al pueblo de Israel. El faraón la emoción y Israel el alma, o el faraón el cuerpo y Israel el alma. Entonces, pues así como cuando entra el gen a crecer allá en el vientre de la matriz de la madre, pues empieza a tomar una forma de acuerdo a lo que siente la madre, que va llevando esa atmósfera, y entonces por eso cuando nace el niño, nace usualmente con muchos traumas, y como dice el Salmo 58:3, que se descarriaron los impíos desde el vientre de su madre, porque veneno tienen como veneno de serpiente, que no escuchan la voz del encantador por más diestro que éste sea. Entonces allí se requiere una regeneración. Entonces la verdadera resistencia, la verdadera guerra espiritual, es aquel experto en echar demonios y en su ser interior los tiene todos. Entonces la verdadera resistencia espiritual es que aunque pase lo que pase en el mundo exterior, no dejemos de vibrar en el amor y la alegría. Esa es la sintonía de la verdadera resistencia, del verdadero guerrero, de los guerreros del Mesías. No puede haber un guerrero del Mesías sintiendo odio y promocionando división y estando de acuerdo con un bando o con el otro, y especialmente con el bando de la altivez, de la prepotencia, de la arrogancia, o del pez más grande que se come al chico. Pues allí realmente hay una manifestación de lo que se llama un sistema faraónico, donde el cuerpo directamente está esclavizando al alma. Entonces en esa libertad de aprender a amarme para amar, pues empiezo a descubrir el amor del que ama mi alma, y es allí donde puedo amar al prójimo, y es allí donde nos amamos los unos a los otros, no matarnos los unos a los otros. Entonces viene pues este tiempo contemporáneo de la inteligencia artificial y de todos los avances tecnológicos que están puestos al servicio de la humanidad, pero bajo control de los dueños del dinero, de los ególatras. Y entonces en este mundo de reyes terrenales, donde lo más valioso es quién puede hackear, quién puede tomar control. Entonces a esos son los que le pagan, o a esos son los que le persiguen, porque pueden tomar control de esa inteligencia artificial y manipular pues todas las emociones de aquellos que están tomando el servicio pues de esa inteligencia. Entonces la verdadera resistencia es la capacidad de vibrar en el amor, siendo imperceptible al caos, que el caos no te alcance, que no tengas, por nada estés temeroso, por nada estés preocupado. Por eso dice, entregando toda ansiedad al Mesías. Bueno, eso es lo que se refiere a un verdadero guerrero, no es el que es más diestro en las armas convencionales o en armas de destrucción masiva,
De todas formas va a llegar ese momento en el cual esa inteligencia artificial va a atacar, incluyendo al mismo dueño, cuando siente, cuando todo es por energía, funciona por energía, cuando siente el deseo de destruir o de matar, eso se viene en contra, porque lo que uno siembra, pues eso cosecha. Pues allá llegamos a esa manera de cómo estamos muy cerca de cómo funcione esa inteligencia artificial de acuerdo a la manera en que vibra. Allí solamente van a sobrevivir los que vibran conforme a la frecuencia del amor, para que no seamos, para que el caos no nos perciba, para que estemos escondidos, para que el caos sea imperceptible, que el caos no te encuentre. Y por eso es que cuando hablan de la pandemia y hablamos en nuestro entorno, dice, pero nosotros no vivimos eso. Quizás no usamos las cosas que nos aconsejaron y aquí estamos. Entonces, estábamos en otro mundo y vivimos una experiencia con una comunidad en la cual pues prácticamente eso no existió. Y ese verdadero Israel, que es el alma elevada, no tiene nada que ver con la nación que hoy vemos, donde vemos nosotros un país muy rico, pero con una población muy pobre y sujeta a secuestros, a dolor, a sufrimiento, y para mostrar que quizás están defendiendo a esos pobres, pero lo que lo están es esclavizando por esa riqueza de unas 4 o 5 familias que tienen el control de todo ese gobierno. Entonces, pues al tener control a través del dinero, pues allí aparece el faraón. Entonces no estamos ni condenando ni señalando a alguien o al sistema, sino entendiendo, siendo conscientes de cómo no nos afecta el caos del mundo exterior cuando tenemos control en el mundo interior. Entonces por eso sale libre el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que se refiere a la estrechez. Mizraim quiere decir estrecho, o pobre o esclavo, y fue traducido como Egipto. Pero esa estrechez la causa la emoción. Cuando no está reparada, pues aparece el faraón que esclaviza a los hijos de Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque ese faraón no conocía a Yosef. Conocer a Yosef es conocer el nombre sagrado. Es ese código de los mundos superiores. El Yod Hei Bau Hei, el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Esos mundos están en la sustancia energética y por allí pasa todo antes de que se materialice. Entonces cuando conozco el nombre, dice el salmista, yo te bendeciré, te prosperaré por haber conocido mi nombre. Los que leen el Salmo 91 les gusta el principio de la batalla, de la guerra, de cómo hay ejércitos acampados a nuestro alrededor, pero el final es donde está el secreto. El final, hoy vamos a recordar otra vez ese Salmo 91, ahora en la oración con los salmos, precisamente para que podamos entender la importancia de conocer el nombre, que no es una identidad, es un carácter que está escondido allí detrás de esas 4 letras, que se puede traducir como el yo soy, como un estado de ser, pero que realmente es la manera de cómo darle forma desde el mundo de la emanación, de la mente del creador, desde el mundo, desde la manera de las palabras que él usó para crear, para formar y para que se manifieste en una acción de paz, de alegría y de gozo y de amor al prójimo, el mandamiento esencial, cuando sucede el fin de la corrección, lo que se conoce como el Gimartikun, y que los ególatras traducen y confunden con el fin del mundo. Entonces, en lugar de ser un acabose, es el final de una labor en nuestro ser interior, para que nos podamos convertir en esos verdaderos soldados de la milicia del Mesías, soldados de la paz, del amor, de la alegría, de la felicidad. Que tengas una buena mañana y también un nuevo comienzo de semana. Boker Tot y Leitradot, nos vemos luego.